de las preguntas, ahí va a ver cuánto de esfuerzo mental, de concentración usted ha puesto en la clase, ¿correcto? Entonces hay que ponernos en actitud positiva, de atención, de concentración. Bien, los glúcidos, también llamados carbohidratos, ¿correcto? Y aquí, para empezar, su libro de frente dice, son las biomoléculas más abundantes, pero no lo dice en referencia a qué, ¿no? Entonces, cuando dice que son las moléculas más abundantes, ¿no? Es en la naturaleza, ¿correcto? Una de las moléculas más abundantes, uno de los glúcidos más abundantes en la naturaleza, es la celulosa, producto de la fotosíntesis, ¿correcto? Entonces, hay que tomarlo con pinzas, eso cuando dice son las biomoléculas más abundantes. ¿En referencia a qué? ¿En qué contexto? ¿No? Y lo dice su libro puntualmente, en la naturaleza y por la celulosa, que es producto de la fotosíntesis, ¿correcto? ¿Cuál es la composición, vuelvo a preguntar, elemental de los glúcidos o de los carbohidratos? Cuando dice carbohidratos, hidratos, carbono hidratado, entonces ya se da cuenta de que estas moléculas sí son solubles en agua. Pueden formar puentes de hidrógeno. El agua disuelve a los glúcidos. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cuál es su composición elemental? ¿Cuál es? ¿Alguien me podría decir? Elemental. De elementos, de átomos. Vamos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Exacto. Muy bien. Gracias, hijita. Por fin alguien despierto, ¿no? Muy bien. Eso. Esa es la composición elemental. ¿Correcto? Claro, porque si usted se da cuenta, ¿no es cierto? En su fórmula empírica, no corre, vamos a, está corriendo la diapositiva. En su forma empírica, ¿no? Como es CN, H2N y ON, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la proporción de carbono e hidrógeno es igual. Miren, voy a poner el marcador, que la proporción de carbono e hidrógeno es igual. ¿Correcto? Y el doble es de hidrógeno. ¿No? Claro, no todos cumplen esta fórmula empírica, porque hay glúcidos, por ejemplo, los que tienen una función estructural que llevan además nitrógeno, ¿no? Pero obviamente, como hay nitrógeno en algunos, ¿no es cierto?, no forma parte de su composición elemental, ¿no? Dice, algunos pueden llevar, ¿no es cierto?, nitrógeno, por ejemplo, como la quitina, ¿correcto? Ahora, el otro es que los glúcidos, esto es una definición química, que los glúcidos son aldehídos o cetonas polihidroxiladas, ¿no es cierto? Claro, porque observen estos glúcidos, que son monosacáridos, ¿no? Y que son de los más pequeños, ¿no? A los monosacáridos también se le llama azúcares simples. Usted va a ver que hay monosacáridos que tienen en el carbono primario un grupo, están asociados a un grupo funcional, ¿no? CHO, ahí está. Y hay otros que tienen en el carbono secundario un oxígeno, que se llama el grupo carbonilo,
¿no? Y este se llama el grupo aldehído, ¿correcto? Entonces, ¿qué son? Son aldehídos o cetonas, ¿correcto? Polihidroxiladas. ¿A qué se refiere cuando dice polihidroxiladas? A esto, miren, a estos OHs que estoy resaltando. ¿Qué importancia cuando usted ve en una estructura molecular muchos OHs? Esos OHs, entonces es soluble en agua. Porque esos OHs en un medio acuoso van a ser enlaces puentes de hidrógeno. De ahí le estoy respondiendo de que los glúcidos son solubles en agua. Correcto. La gran mayoría. Ahora, la clasificación que está en su libro, porque hay varias clasificaciones de los glúcidos según el enfoque de su interés, pero a nosotros nos interesa, ¿correcto? Clasificar los glúcidos por el tamaño. Entonces, los glúcidos pueden ser monosacáridos. A los glúcidos se les puede llamar azúcares o carbohidratos. Pero si le dice a usted que son azúcares simples, son los monosacáridos, son los más pequeños. Pero a su vez, los monosacáridos son las unidades monoméricas o repetitivas de otros glúcidos. Entonces, si son pocas unidades unidas, entonces son oligosacáridos. Si son muchas, son polisacáridos. Su libro pone un rango, ¿no? De 10 a más de ese polisacárido. Pero entrar en esos rangos no es tan exacto. Entonces, si son los más pequeños, monosacáridos. Si es una cadena de pocos, correcto, ¿hasta dónde llegará poco? ¿No? Hasta ciclodextrinas aproximadamente, tetrasacáridos, pentasacáridos, y cada vez se va haciendo más raro en la naturaleza. Correcto. Pero si tienes una cadena de muchos, que puede ser lineal o ramificada, ya es un polisacárido. Entonces se dan cuenta de que esta clasificación es por el tamaño. Los monosacáridos. Aquí tenemos dos clasificaciones cruzadas, ¿no? Los monosacáridos se les distingue, ¿no? Si son aldosas o cetosas, pero al mismo tiempo, ¿correcto? Haciendo un cruce por el número de carbonos. Ahí está. ¿Me podría decir un monosacárido más pequeño en la materia viva? ¿Cuál es? Más pequeño. Recuerden que el carbono son los esqueletos carbonados. Si tiene uno, es el carbono inorgánico. Puede tener 2, puede tener 3. Lo más pequeño, el monosacárido más pequeño. Triosa. Una aldotriosa, gliceraldehído. Una cetotriosa, dihidroxiacetona. Profesora, ¿y dónde están esos? Son subproductos del metabolismo, en la red del metabolismo. La tetrosa, la eritrosa y la eritrulosa son los ejemplos básicos que usted debe saber. Correcto. Profesora, ¿y dónde está esto? Bueno, está también en el metabolismo, por ejemplo, en el ciclo de Krebs. Las pentosas, una aldopentosa ribosa. ¿Y por qué es importante las pentosas? Sean estas ribosa, desoxirribosa, porque es componente estructural de una molécula orgánica fundamental, los ácidos nucleicos.
¿correcto? También es componente estructural del ATP. ¿Qué es el ATP? La molécula energética de la célula. ¿Correcto? Ahí está. Ahí también la ribulosa. ¿Qué es la ribulosa? La ribulosa es un intermediario del ciclo de Calvin en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Y cuál es su función? Fijar carbonos, fijar los carbonos del CO2 del ambiente. Ahí está. Dentro de las exosas también son importantes y aquí va. Una aldoexosa es la glucosa. Y aquí digo, esta glucosa, ¿cuál es su función? Fuente de energía celular. Fuente. Cuando la célula requiere constantemente energía, ¿no? ¿Cuál es la molécula que prioritariamente busca? Glucosa. Entonces es una molécula bastante abundante en la materia viva, bastante abundante en la célula. Correcto. También tenemos la galactosa. La glucosa, por redes metabólicas, se transforma en galactosa, ¿no? Cuando una mujer va a ser madre, correcto, y necesita formar leche en sus glándulas mamarias, ocurre un metabolismo donde la glucosa se transforma en galactosa. ¿No han escuchado ustedes decir, por ejemplo, a sus abuelitas, ¿no? Cuando dice a su nieta, que es una mamá joven, le dice, no tengo leche. ¿Y qué hace la mamá? ¿Qué hace la abuelita? Le da mazamorras, sopas cargadas de glucosas, de carbohidratos, ¿no? Porque ella, ¿no? Su metabolismo está en predisposición, ¿para qué? Para fabricar galactosa, que es el componente de la leche materna, ¿no? Una gran monosacárido también. Y la fructosa, en cambio, es una cetoexosa, abundante en las frutas, ¿no? En las frutas, en la naturaleza. Bueno, la heptosa ya es muy rara, mira. Entonces, dentro de ellas también hay las más abundantes. Una de ellas es la glucosa, ¿correcto? Los oligosacáridos. Acabo de decirles que el resto de glúcidos se forma de una cadena de monosacáridos. Quiere decir que los monosacáridos son las unidades monoméricas de los oligo y de los polisacáridos. Entonces, si es una cadena, necesita un enlace que pueda unir a esos monosacáridos. Claro. Y dentro de los oligosacáridos, que pueden ser disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, cada vez más raros en la naturaleza, los disacáridos son lo más importante. ¿Por qué esta importancia? Porque existe en la naturaleza. Su fuente son las plantas, ¿correcto? Las plantas son fuente de alimento extraordinario, ¿no? Entonces, y usted ve aquí que la maltosa, por ejemplo, se compone de 2 unidades de glucosa unido por un enlace. Esto que estoy señalando tiene un nombre, enlace glucosídico. La lactosa, ahí está, que es el azúcar de la leche. La leche es un alimento integral. Está cargado de azúcares y está cargado de proteína. Es fundamental en los primeros años. ¿Correcto? Los mamíferos, donde también estamos incluidos, las humanas, ¿correcto? Producimos, ¿correcto? El azúcar de la leche. O sea, producimos leche y dentro de la leche está la lactosa, que se compone de glucosa y galactosa unido por enlace glucosídico. La celobiosa está en la pared.
Y usted me podría decir, profesora, ¿y cuál es la diferencia de una maltosa y una celobiosa si se componen de lo mismo? Ah, el enlace. El enlace puede ser alfa, el enlace puede ser beta. Ojo, ¿ah? Si es beta, es un trans. Y si es un trans correcto, entonces es más que seguro que su función es estructural. Bien, la sacarosa. La sacarosa, pues, que está muy dispersa, ¿no? En la caña de azúcar, en la remolacha azucarera, ¿no? Fuente de glucosas, imagínate, y de fructosa. Entonces, glucosa y fructosa unido por enlace glucosídico es una sacarosa, ¿no? Y su libro también le pide la abundancia, tener una relativa idea donde usted puede encontrar maltosa, lactosa, celobiosa, sacarosa. Lo vamos a ver, ¿no? Dentro de los polisacáridos, claro, si los oligosacáridos es una cadena de pocos monosacáridos, obviamente los poli, dice poli, muchos. Es una cadena de muchos polisacáridos. Igualmente, unidos por enlaces glucosídicos. En su libro solo se registra o solo hace referencia a los homopolisacáridos, o sea, aquellos polisacáridos que tienen un solo tipo de unidad monomérica. Por ejemplo, la celulosa, el almidón, el glucógeno, todas son polímeros de glucosa. Son cadenas de glucosa, 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 unidos por enlace glucosídico. Y solo la quitina es importante porque la quitina aquí vemos son de aquellos polisacáridos que no cumplen la fórmula empírica, ¿no? ¿Por qué? Es uno de aquellos que lleva nitrógeno. ¿Correcto? Entonces, es muy importante esto. Hay otros más, ¿no es cierto? Pero estoy abocada a reforzar lo que es la información del libro, ¿no es cierto? Del libro. Bien. Bueno, hay un heteropolisacárido, entre otros, por ejemplo, la hemicelulosa, mira. La hemicelulosa, que es componente de pared primaria, pared celular primaria en plantas, se compone de silosa, que es un monosacárido, y arabinosa, ¿correcto? Silosa, arabinosa, silosa, arabinosa, silosa, arabinosa, todas unidas por enlace glucosídico, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer rápidamente. Miren, por favor, despierten. Vamos a ver las estructuras de los monosacáridos. Por ejemplo, de las triosas, mira, gliceraldehído, y la dihidroxiacetona, que es una acetotriosa, y el gliceraldehído una aldotriosa. La tetrosa, como hemos visto, ahí está la eritrosa, ¿correcto? Dentro de la pentosa está la ribosa, ¿correcto? La desoxirribosa se deriva de la ribosa. Las hexosas importantes, ¿no? Las hexosas siempre hay que tener, ¿no? Una mirada, ¿no? No solamente desde su punto de vista de su estructura química, que usted lo van a reforzar en la química orgánica, ¿correcto? Aquí lo que nos toca reforzar es su función y dónde la encontramos en la naturaleza, ¿correcto? Por ejemplo, la glucosa, ¿qué hemos dicho la glucosa? Bueno, la glucosa es el monosacárido y es la unidad fundamental y monomérica de muchos otros glúcidos más grandes, pero es muy importante porque es fuente de energía celular. ¿Correcto? Entonces, en nuestra alimentación siempre debe haber un alimento fuente de glucosas. Siempre. Porque la glucosa, las células, donde está la vida, necesita de la glucosa. ¿Qué hace la célula con la glucosa? La oxida, pues, para obtener energía. Es su fuente. ¿Correcto? Y ahí está. Mírenla cómo es. ¿No? Ahí está ciclada, ¿no? La forma furanósica. La fructosa
En las frutas, pues, ¿no? En las frutas. Correcto, la fructosa. Pero la fructosa, a pesar de que tiene forma piranósica, que es también ciclada, ¿no? A pesar de que es una hexosa, y los alumnos cuando miran esto, correcto, esta forma, dice es una pentosa, falso. Es un aceto, es un aceto. Y como es un aceto, correcto, el carbono, el grupo carbonilo está en el segundo carbono, entonces toma la forma piranósica, no furanósica. La galactosa se forma en las glándulas mamarias. La fructosa, su fuente en las frutas, correcto. La galactosa en las glándulas mamarias de los mamíferos, ¿no? Que es muy amplio eso, donde estamos incluidos los humanos, las humanas, correcto, ahí está. Y de los oligosacáridos, les decía, los disacáridos son los más importantes, pero quisiera que vean esto, cómo se forma un disacárido de dos monosacáridos. Por ejemplo, la maltosa, ¿correcto? Pero aquí quiero que ustedes le pongan atención a la reacción química, ¿no? Que ocurre, en este caso, en los granos, en los cereales, para que se forma en el metabolismo de los cereales para formar maltosa, porque los cereales como el trigo, la avena, es fuente de maltosa, ¿correcto? Si usted requiere alta maltosa, ¿dónde va a buscar maltosa? No en una célula animal, obviamente en una célula vegetal, pero no en cualquier célula vegetal, ¿no? Tiene que ser en una célula vegetal que pertenece por ejemplo, a la avena, ¿no? Al trigo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es fuente de maltosa. Ahora, si usted ve, ahora, ¿cómo se llama la reacción? Que en general ya tienen que ir aprendiendo, porque esto es anabolismo. ¿Cómo se llama la reacción para unir moléculas pequeñas y formar una molécula grande? Eso lo que estoy diciendo se ajusta a la definición de anabolismo. La reacción, ¿no? Se llama síntesis por condensación. Esa palabra condensar significa unir. Obviamente usted une o se va a unir mediante un enlace. ¿Cuál es el enlace? Aquí está, el enlace glucosídico. Ahora, una reacción por síntesis por condensación siempre libera moléculas de agua por cada enlace glucosídico. Si solamente se forma un enlace glucosídico para sintetizar un disacárido, entonces este liberará solo una molécula de agua. Si es un trisacárido, serán 2 moléculas de agua, etcétera, 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 ¿no? Porque es el número de unidad menor. El número de enlaces glucosídicos es el número, ¿no? De unidades monoméricas menos 1. Correcto. ¿Y cómo se forma el enlace glucosídico? Miren, el OH de esta glucosa con uno de los hidrógenos del OH de la otra glucosa. Son 2 glucosas. Si usted, este de acá, ¿qué cosa es? Este de acá es agua. Ahí está. ¿Y qué queda? Solo el oxígeno, que se llama enlace glucosídico. Ahora, esta información también está en su libro. ¿Correcto? Entonces es posible de que pueda venir preguntas de eso, ¿no? Entonces ahí están, mira, la maltosa, la lactosa, la sacarosa, la celuliosa, ¿no? La maltosa, por ejemplo, la fuente de maltosa es trigo, cebada, avena, en plántulas recién germinadas, ¿no? La lactosa
comúnmente conocida como azúcar de la leche, en las glándulas mamarias. En la sacarosa, en los frutos, ¿correcto? En los frutos. En tallos, por ejemplo, como la caña de azúcar, es una fuente muy rica de sacarosa. La beterraga también. ¿Y qué decir de los frutos? ¿No es cierto? Y la celobiosa en pared celular. ¿Bien? Bien, vamos 11:36. Miren ustedes. Quisiera que me diga, alguien por ahí me puede decir, ¿qué es esto que está observando? Una célula vegetal. Excelente, hijita. Muy bien, hijita. Felicitaciones. La parte amarillita que está señalando, esta parte amarillita que rodea a esta célula vegetal, ¿qué cosa es? La pared celular. Muy Pared bien. celular. ¿Y la pared celular está hecha de qué? Celulosa. Claro, de fibras de celulosa. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces aquí ya le estoy diciendo, la celulosa forma parte de la pared. La pared cumple una función estructural. Por lo tanto, la celulosa cumple una función estructural. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la celulosa? Su libro dice, y aquí está, ¿no? Mira, todo esto que estoy señalando, ¿qué son? Glucosas. Y estas glucosas, por ejemplo, esto que estoy señalando, es una fibra de celulosa. Perdón, es una cadena, es un polímero de celulosa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es la celulosa? Es una cadena lineal, unidas por enlaces. ¿Qué tipo de enlace? Beta. Glucosídico. Glucosídico. Beta. ¿Qué tipo de enlace? Beta. Vamos. 1,4. Beta glucosa. Correcto. Entonces ahí tiene la definición. La celulosa es un polímero lineal de glucosas unidas por enlace glucosídico beta 1,4. Se acabó. Correcto. Ahora, varias fibras de celulosa hacen una microfibra. Correcto. Y varias microfibras hacen la llamada fibra de celulosa que usted observa en la pared celular, ¿no? Por ejemplo, al microscopio usted no observa la membrana celular, ¿no? Pero lo que usted observa es la pared, pero la pared está hecha de muchas fibras de celulosa o de muchas fibrillas de celulosa. Y cada fibrilla está hecha de muchas cadenas de celulosa. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está la definición. ¿Qué será esto? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué polisacárido será? Quitina. ¿Y por qué quitina, hijita? ¿Qué observa que le hace sospechar que es quitina? El nitrógeno. Muy bien. El grupo acetilo, ¿no? Ahí está, mira. Tiene nitrógeno. O sea, esta glucosa está unido a este grupo. Ahí están las glucosas y está unido al grupo acetil. Entonces, obviamente, será N-acetilglucosamina. Ahí son sus unidades. Correcto. Entonces, aquí tenemos dos cadenas. Obviamente, las cadenas siempre están interaccionando también, pero aquí tenemos dos cadenas de quitina. Ahí está, mira el grupo unido, correcto. Mira el enlace.
Las unidades de N-acetilglucosamina, que es todo esto, esta es una N-acetilglucosamina, esta es otra N-acetilglucosamina, ¿correcto? Está unido por un enlace glucosídico beta 1,4, ¿no? Entonces, esa es la quitina. Ahora, la función de la quitina, ¿dónde encontramos quitina? En la pared celular de los hongos. Muy bien, en la pared celular de los hongos. Muy bien, chiquita. Ahí está. Y también encontramos ¿dónde? Ese aspecto abrillantado, bonito, ¿no? Que tiene los artrópodos. ¿Correcto? Mira. La quitina, ¿no? De muchos artrópodos. Entonces, estos forman parte del exoesqueleto, ¿no? Es una característica de los artrópodos que tienen un exoesqueleto. Hay harta quitina. El almidón. ¿Dónde encontramos el almidón? Es un monopolisacárido, ¿correcto? Que se encontramos ¿dónde? En las... ¿Quién nos provee de almidón? ¿Las plantas o los animales? Las plantas. Las plantas. Plantas. Por ejemplo, el almidón de maíz, el almidón de papa, el almidón de camote, ¿no? Entonces, el almidón de yuca, ¿correcto? Fíjense, muy diferente a la celulosa, miren acá. El almidón tiene una cadena central, amilosa. Pero de esa cadena central parten ramitas, mira. Ah, entonces primera diferencia. ¿En qué se diferencia el almidón a la celulosa? ¿Correcto? En que uno es lineal, el otro es ramificado. Entonces, si es ramificada, va a tener que haber dos enlaces, pues, ¿no? Uno entre las glucosas de la cadena lineal, que es la amilosa. Aquí está la amilosa, mira, ahí está, unidas por enlace glucosídico. Y la otra entre la glucosa que pertenece a la cadena lineal y la primera glucosa que pertenece a las ramitas, porque es ramificada. Y eso es, aquí está, mira. ¿Se dan cuenta? Entonces este de acá será, ¿qué tipo de enlaces? ¿No? Es un alfa 1,4 y un alfa 1,6. ¿Correcto? Entonces, el otro es el glucógeno, ¿no? Es el famoso almidón animal. El almidón se le conoce comúnmente como el almidón vegetal, pero el glucógeno es el almidón animal. En ambos casos, su función es de reserva energética. ¿Por qué? Porque, bueno, la glucosa, que es componente de estos glúcidos, es fuente de energía. Pero como está polimerizado, entonces esa forma es una forma de almacén. Se almacena, pues, en el caso del almidón vegetal, se almacena en los tallos, en las raíces, ¿cierto? El caso del glucógeno se almacena en el hígado. El hígado es muy importante. Se almacena en célula muscular, ¿no? Nosotros desayunas o no desayunas, así no desayunes, ¿correcto? En tu sangre siempre va a haber glucosa. ¿Por qué? Porque si usted no ha insertado glucosa a sus células con su desayuno, entonces se activa un mecanismo para hacer la glucogenólisis, descomponer el glucógeno
¿correcto? Y de esa manera restaurar la concentración, ¿no?, de glucosa en tu sangre. El glucógeno, como el almidón, también es ramificada. Mira, tiene una cadena lineal, ¿no? Y tiene ramitas. Es más aún, si usted lee y comienza a ver el glucógeno de almidón y comparar, el glucógeno es muchísimo más ramificada. O sea, y el que sea muchísimo más ramificada tiene la capacidad de ¿qué? De almacenar mucha glucosa. ¿Correcto? Entonces, cuando usted se alimenta y come un cerro de arroz chaufa, por ejemplo, un cerro de arroz, ¿correcto? Su cuerpo va a utilizar la proporción de glucosas que necesita según su actividad que realiza, ¿correcto? Y si no es así, el resto lo guarda, ¿correcto? Y si se come en demasiado ese azúcar, por otro metabolismo se puede convertir en lípidos. Entonces ya no estamos comiendo en exceso. Y usted va a ver de que no solamente va a crecer en longitud, porque es joven, sino también va a crecer en anchitud, ¿no? Lo cual no debe ser, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Si usted se da cuenta, también aquí hay un enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. Finalmente, porque quiero llegar a esto. No sé si usted se habrá dado cuenta que aquellos polisacáridos que tienen la función estructural son cadenas de glucosa, son cadenas lineales de glucosa con enlaces beta. Y aquellos que tienen la función, ¿correcto?, de almacenar glucosas, por ejemplo, que tienen la función de reserva energética, porque está esperando que cuando no existan las concentraciones adecuadas de glucosa en tu sangre, esta se puede recuperar a través de la hidrólisis, ¿correcto? Son ramificadas y con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Gran conclusión, ¿correcto? Entonces estamos tomando, como se dice, lo esencial, la carnecita, porque usted al examen no se va a pensar, usted tiene que llevar ideas preconcebidas, conocimientos preconcebidos para poder resolver los problemas. Entonces, jóvenes, nos quedamos ahí inmediatamente. Pasamos, perdón. Estoy en clases. Dile que estoy en clases. Vamos. A ver, hijitos, ¿se puede visualizar? Ay, no, un momentito. Sí, profesora, sí se logra ver, ¿eh? Ya, gracias. Bien, ¿se puede visualizar? ¿Sí? Sí, profesora. Gracias, hijitos, gracias. Es muy necesario para mí, me motiva y me anima que ustedes participen, porque es una forma también de entender que me están escuchando y no estoy hablando frente a mi laptop, si solitas. Me emociona escuchar voces, me emociona que participen, ¿correcto? Me emociona pensar de que estamos vivos, correcto, no estamos en un estado de latencia, ¿no? Entonces, es importante eso. Vamos directamente, ¿no? Miren acá, solamente tenemos 10 minutitos hasta donde llegamos. Dice, los bioelementos con mayor abundancia en la materia viva. A ver,
Me está preguntando los bioelementos. Vamos. Oxígeno y carbono. Oxígeno. Oxígeno y carbono. Exacto. De los cuales el oxígeno es más abundante, ¿cierto? Alrededor del 65%. El bioelemento que es componente estructural de las moléculas. Esta pregunta que a veces viene, ¿no? Es un tipo de pregunta que requiere usted que rápidamente haga un repaso de todas las alternativas, ¿no? Para identificar la respuesta, ¿no? Obviamente, donde lo que tiene que completar sea de manera correspondiente. A ver, ¿cuál elige usted? La E. La E, muy bien. Magnesio, clorofila. Y lo hemos visto en clase, ¿no? Ahí está. La composición elemental de las proteínas. ¿Cuál puede ser? La B. A ver. En la A, como dice, ¿hay otra alternativa? La B. La B. ¿La C? Bueno, la C. A ver, vamos a ver. Vamos a ver rapidito, pensando, correcto. Dice la composición elemental de las proteínas. Correcto, pero este de acá como que no me va, ¿eh? Fósforo, ¿no? En los ácidos nucleicos, más bien, ¿no? La B no puede ser correcto porque me dice elemental, fundamental, ¿no? Y el fierro es un oligoelemento, ¿no? Cuando me dice la composición elemental, me se está refiriendo a los átomos fundamentales, a los átomos primarios, ¿no? Este puede ser, pero aquí le falta algo. Ustedes saben que las proteínas tienen un aminoácido que se llama cisteína. Y la cisteína en su grupo R contiene azufre. ¿Correcto? Que juntamente con el fósforo está dentro de los bioelementos primarios. Entonces aquí es la de el famoso CHOMS. Bien. ¿Por qué el agua es polar? Vamos. ¿Por qué el agua es polar? ¿Qué le da esa naturaleza dipolar, bipolar? Vamos, leyendo rápidamente. Vamos. Forma enlaces de hidrógeno entre varias moléculas. Eso es una consecuencia, ¿eh? ¿Cuál es la razón? La B. La D. La molécula de agua La D. presenta una carga total neutra, ¿eso es? La B. La B. La distribución La acimptótica B. de sus electrones alrededor. Claro, esos, ¿te acuerdan esos electrones que están desapareados? Y los que son los que van a hacer enlace covalente con los electrones de dos hidrógenos. Entonces eso es lo que le resta energía y eso conforma el polo positivo. Entonces el otro queda más negativo. Bien, la segunda pregunta, vamos, la 5. Regula el equilibrio interno ácido-base. ¿Cuál es la propiedad correspondiente? Baja ionización. Muy bien, hijita. Eso. Sostiene y transporta moléculas. ¿En qué se fundamenta esta función? Cohesión. Cohesión. Adhesión. Claro, muy bien, chiquitas. Regula el calor corporal. Acuérdense cuando se va a la playa, ¿no? Regula la temperatura. Aquí debería decir temperatura corporal y ambiental. ¿Cuál es? Alto calor específico. Exacto. Muy bien. Cede calor al ambiente.
Alto calor de fusión. Muy bien, ustedes lo han dicho. Correcto. Eso hay que repasar. En la disolución de la sal es un compuesto iónico, ¿verdad? Listo. Por la acción del agua. El sodio se separa del cloro por la formación de enlaces. Covalentes. Dice formación de enlaces entre las moléculas de agua y los átomos de sodio. Entonces, si el sodio es positivo, aquí está el sodio, entonces este sodio va a estar rodeado por el lado negativo de las moléculas de agua. ¿Correcto? Electrostáticos. Entonces, esto es positivo, esto es negativo. ¿Cómo se llama este enlace? Electrostáticos. Muy bien, ahí está. ¿Se acuerdan? Hidratación catiónica, hidratación aniónica. La molécula más abundante de la materia viva. Eso ya es muy fácil, es una pregunta directa. Vamos, quiero escuchar. A ver, vamos, hijitos. El oxígeno. La molécula, hijita. Eso es El agua. El agua. El agua. Así te equivoques, eso no es bienvenido, ¿correcto? Bienvenido. Lo que quiero es la participación. Esa es una pregunta directa, hemos conversado, entonces todavía estamos muy frescos de haber escuchado la clase y que tenemos que tener retención. La 8 es muy complementario a la 6, ¿ah? Atiendan por favor, dice en la disolución del azúcar, el azúcar es un glúcido. Por acción del agua se forman enlaces entre los grupos del azúcar con los polos positivos de las moléculas de agua. ¿Qué me dice usted? Habíamos visto que el agua, como disolvente universal, hace disoluciones iónicas. Esto es un ejemplo de disolución molecular. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué tipo de enlaces? En una hidratación hace enlaces electrostáticos. En una disolución iónica. En una disolución molecular, ¿correcto? ¿Qué tipos de enlaces se forman para disolver la molécula? De hidrógenos covalentes, de hidrógenos iónicos covalentes. Puentes de hidrógeno. Covalentes. Puentes de hidrógeno. Si es puentes de hidrógeno, podría ser la A y la C. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Es la C. Pero, claro, en el enunciado, en la 8, hay un ligero error, ¿no? Porque si aquí es OH, ¿correcto? Si aquí es OH, entonces este hidrógeno va a ser enlace covalente con la parte negativa de las moléculas de agua. Eso es lo que habíamos explicado. Entonces acá no es polo positivo, sino es polo negativo, ¿correcto? Ahí hay que corregir. ¿Sí? ¿Correcto? Corrijan, por favor. ¿Están ahí? Sí, profesora. Listo. En relación a los polisacáridos, nos falta un minutito. La celulosa es una cadena lineal de beta-glucosas. Vamos. Verdadero. Listo. No tiene sentido que yo lo diga, porque estamos escuchando, estamos poniendo a prueba cuánto de retención tenemos y hemos estado atentos. Si usted no contesta, entonces hace falta que ponga mejor atención. El almidón presenta enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Verdadero. El glucógeno es reserva energética almacenado en hígado y músculos.
Verdadero. Verdadero. La quitina es una cadena de beta, ahí falta un 4, ahí dice beta 1, ahí hay que agregarle un 4 después de la coma, de N-acetilglucosamina. ¿Qué dice? Claro que sí, hijita, beta, como la celulosa, tiene función estructural, solamente que aquí hay que ponerle beta 1,4, hay que agregarle el 4, de N-acetilglucosamina. Y está en pared celular, en exoesqueléticos, ahí está. Listo. Con respecto a los monosacáridos, último, son aldehídos o cetonas polihidroxiladas. Verdadero. Listo. En disolución adquiere su forma cíclica. Verdadero, puede ser furanósica o metanósica. Se descomponen mediante hidrólisis. Se descompone mediante hidrólisis. Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Remátala, hija. Remátala. Por síntesis de condensación. Claro, porque no tiene, es un glúcido que no tiene enlace glucosídico. El enlace glucosídico es el que se hidroliza. Correcto. Falso. La glucosa y la fructosa son aldohexosas. Vamos. Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Dilo, hija. Vamos. Falso. Las fructosas ¿Por qué? cetoxosas. La glucosa es un aldo, la fructosa es un aceto, aun cuando ambas son hexosas. Falso. Listo. Correcto. ¿Ya se acabó, profesor? Profesor. Sí, sí, profesor María Elisa, lamentablemente ya estamos en hora. Sí, No sé sí. si es que quizá quiera hacer Ya. un mensaje para los chicos último. Ya, ok. Bien, chicos, entonces continuamos la próxima semana. No se olviden, por favor, de repasar sus horas de estudio obligatorias. Si usted deja esto y estudia el fin de semana, no va a ser lo mismo que estudie hoy día. Hay que ponerle muchas ganas. Reciban un gran abrazo. Hasta la próxima. Que les vaya Chao, bien. Miss. Profesor. Profesora, que tenga buen día. Gracias, profesora. Chao, hijitos. Que les